el 99% de las startups eran IA con algo, ¿verdad? Ahorita todos quieren integrar IA y el consejo que le daría a las personas es utilícenla, pero no utilícenla de usar ChatGPT. Utilícenla de todas las formas posibles, busquen todas las herramientas que hay. Muchos cometen ese error, tratar de entender el problema y lo pego a la IA. Dice Brian, ¿qué tal ese viaje? Súper bien. ¿Cansado? Un poquito aquí. Feliz de llegar a Costa Rica. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció a Brasil? Increíble en realidad, mae. Es un ecosistema por sí solo. Sí, a nivel de negocios increíble, la cantidad de empresas y a nivel de país una ricura. ¿Sí? Sí, claro. Buenísimo, la gente súper pura vida, la comida deliciosa, la carne en ningún restaurante falla. No, pues, buenísimo, sí, increíble. Qué Y bueno. alguito de portugués pude aprender. Sí, ahí te escuché. Para dar un poco de contexto, resulta que yo le conté a Brian acerca de Web Summit y le dije, vamos, y se apuntó. Yo tuve que regresar unos días antes. Brian viene llegando, así que aproveché para pasar a recogerlo al aeropuerto y que echáramos una conversadita y hablar un poquito más de qué fue esta locura, porque en realidad es un evento que es una locura, en el buen sentido, es demasiado cool. Así que bueno, ese es un poquito el contexto. Brian regresando de Web Summit. Así que vamos a hablar hoy un poquito acerca de eso. Brian, ¿cansado? ¿Quieres algo? Un poco. ¿Vamos por algo? Cafecito, promete. ¿Cafecito? Claro, Bien, claro. listo. Sí, Entonces sí. vamos a ir por un café. Mientras Eso es lo tanto, bueno. Brian, contame, ¿cómo sentiste el evento? Increíble. En realidad, Matt, este es de los primeros eventos que voy de esta magnitud. Creo que fui al mejor, porque la cantidad de empresas haciendo negocio, buscando conectar con uno, es demasiado. Y Brasil, como te decía, por sí solo es otro mundo, ¿verdad? Son tan grandes eh, que es bueno y malo porque hasta ni siquiera tienen la necesidad de saber inglés muchos, porque tienen un ecosistema donde pueden crecer de forma acelerada solo en su propio país, ¿verdad? Un poco diferente a lo que conocemos acá en Costa Rica, ¿verdad? Pero no, increíble a nivel de networking. Había muchísimas actividades de speed dating, por ejemplo, donde podías, o sea, sabes que todas las personas están buscando conectar, crear negocio. A los brasileños les encanta crear relaciones con extranjeros. Para ellos es increíble y casi que uno se hace amigo inmediatamente. Y no les molesta el portuñol, les No, encanta el no. portuñol. No, son súper buenos en eso. Pero sí, ahí uno hablando español y algunas palabritas de portugués se logra entender uno. Sí, algunos saben inglés, ¿verdad? Y lo bueno es que también en el Web Summit no había solo brasileños, sino habían Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Qatar, de muchísimos países, ¿verdad? Entonces era en realidad una experiencia muy eh, internacional, ¿verdad? Y de muchísimo provecho en realidad. Espectacular. Bien, vamos a poder hablar un poquito más de eso, así que vamos para adelante. Así es. Para que tengan una idea, Brian es, voy a decirlo así, Brian, me vas a corregir. Dale. Coordinador del Spatial Lab Ujú. en una universidad aquí en Costa Rica. Claro. El Spatial Lab es un centro de innovación que hace investigación y desarrollo enfocado específicamente en computación espacial.
que no es irse para la luna, ¿verdad? Ok. Es darle contexto espacial a la tecnología, ¿verdad? En este caso, o en nuestro enfoque, a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener la IA en una aplicación, ¿verdad? Que solo recibe tu input en texto, la idea es tenerlo, por ejemplo, en unos lentes como los que traigo, ¿verdad? En un pin de IA. A ver, enséñanos. Acá, estos lentes tienen inteligencia artificial. La idea es darle ese contexto espacial. Antes trabajábamos mucho en realidad aumentada, realidad virtual, poniendo el mundo digital en el mundo real. Ahora más bien lo que estamos intentando es darle contexto del mundo real a la IA para que nos permita optimizar procesos, ayudarnos, qué sé yo, ¿verdad? Bien interesante. Y vos sabes que también me he movido por ese mundo mucho tiempo. Pregunto, vamos a ver, hoy hablamos, dos cosas vamos a resaltar. Uno, hablamos mucho de inteligencia artificial. Claro. Y hay muchas soluciones relacionadas a eso. Y con relación al spatial, mucha gente piensa eso, NASA, aeroespacial, etcétera, y no es lo mismo. Es un poco como todos estos gadgets, todos estos wearables que utilizamos, tienen un contexto en la realidad con la que nosotros podemos interactuar también digitalmente. Exactamente. ¿Verdad? A la fecha mucha gente sigue, y me corregirá si no es así, pero me parece todavía mucha gente piensa que realidad virtual y aumentada es lo mismo y todo es realidad aumentada, pero en realidad se están hablando de inteligencia artificial aplicada en VR o en realidad mixta y demás. Para la gente todo es lo mismo. Es interesante, ¿verdad? Porque la realidad virtual ha tenido mucha historia, buena y mala. Sin embargo, está fuertísimo en la parte de simulación, la parte de entrenamiento. Y nosotros empezamos ahí y vimos cómo la industria estaba yéndose más al lado de IA, ¿verdad? Toda esa inteligencia artificial. De hecho, en el Web Summit, el 99% de las startups eran IA con algo, ¿verdad? Pero en realidad, cómo el humano interacciona con la inteligencia artificial es un campo de estudio completamente nuevo, ¿verdad? Y es donde entra la interacción humano-computador, en este caso con inteligencia artificial. Muchas empresas están integrando inteligencia artificial, pero para ellos es tener un chat GPT, ¿verdad? Claro. Y en realidad, la forma en la que se interactúa en el día a día, cómo se le da contexto a la IA, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar lo que está haciendo la IA al humano, de tener este human in the loop, ¿verdad? Por ejemplo, es algo bastante nuevo. Por eso me imagino entonces andás aquel aparatito al lado derecho, ¿o me equivoco? La cucarachita. Algo? La cucaracha. Sí, voy a sentármela acá. Este es el Cloud Note Ping, ¿verdad? Ese ping lo que hace es escuchar mis conversaciones. Ahora hay muchas herramientas, por ejemplo, de Gemini que te da transcripts, pero conversaciones como estas que estamos teniendo, pues no hay algo que lo capture, ¿verdad? Y al fin de cuentas también es parte del contexto espacial que se le da a la IA, ¿verdad? Yo lo he usado, me encanta porque justamente te permite capturar muchas conversaciones que normalmente se pierden, ¿verdad? Y viene eso de, uy, ¿qué fue lo que conversamos? ¿A qué llegamos? Etcétera. Creo que potencia un poco, o más bien mucho, lo que nosotros hacemos y las interacciones que hacemos, donde no es solamente los wearables, ¿verdad? Que tal vez eso es lo que muchos asocian a la primera, son los lentes y únicamente. Pero en realidad hay muchas otras cosas, ¿verdad? Que toman esta tecnología para dar contexto a la IA y creo que cada vez va a ser más específica o más exacta, más precisa. Creo que hay mucho espacio para explorar ahí, muchísimo espacio. ¿Qué piensas de... vamos a ver, y es parte de estas conversaciones, ¿verdad? Conversaciones que normalmente uno no tiene por fuera, pero no sé si has tenido la oportunidad de ver algún partido del Mundial. Han hecho mucho meme de estos árbitros que parecen cyborgs con sus cámaras y todo. Al final yo creo que es parte de, nos da no solamente una nueva perspectiva, siendo sinceros, una perspectiva de lo que es la interacción tanto del árbitro como de los jugadores en el campo, pero estoy seguro que nos va a dar mucha analítica, mucha información con la que antes no contábamos. Y yo creo que es encontrar esos casos de uso, ¿verdad? Que tal vez muchos lo toman desde una cuestión más de entretenimiento, de seguimiento, pero toda esa documentación, toda esa información, al final estoy seguro que va a brindar insights que nos permitirá tener datos con los que antes no contábamos. Completamente, y ahí yo peco o sea, yo no sé casi nada de fútbol, la verdad, pero estaba leyendo algo muy interesante
de el gol este de la mano de Dios, Ajá. que dicen no me acuerdo cómo se llama el futbolista ahí, Maradona. de Maradona. Vamos a ver, Es una Brian, esa es básica, esa es básica. No, mentira. me pareció muy loco y lo relaciono con lo que estás diciendo porque ese fue un gol donde él lo metió con la mano. Ajá. Y el árbitro pensó y juró que había sido legal y fue historia, ¿verdad? Claro. Y eso ahora no pasa, ¿verdad? Algo interesante lo que dices y me parece muy chivo, porque las personas al principio sienten mucha fricción contra estas ideas nuevas, ¿verdad? En realidad virtual se sufrió muchísimo porque empezó siendo un casco así que me tapaba la vista por completo y vean lo que está ahorita, unos lentes que difícilmente se diferencian de unos normales. Tuve la oportunidad en Miami de probarme los Meta Ray-Ban Display, que son un poquito más grandes que estos y te ponen un holograma en el lente. Lo bonito de ir a este tipo de eventos, uniendo un poquito de conversación, es que ahí es donde encuentras a los innovadores de toda la región, digamos, de toda la región y personas que piensan como uno, ¿verdad? Claro. Y que hacen esas conexiones. Y es que no son solo emprendedores tradicionales, ¿verdad? Hay emprendedores de impacto social, hay emprendedores normales enfocados en IA, no enfocados en IA, inversionistas, ¿verdad? Hay centros más como de innovación y de impacto regional, ¿verdad? Como más open, innovación abierta, ¿verdad? Más corporativa. Entonces, ahí es donde nacen esas ideas, ¿verdad? Claro. Que al inicio pueden parecer un poco raras, pero después es la norma. Sí, a mí me encanta decir, yo suelo decirle a mi esposa que son eventos donde nos encontramos los locos, entre locos nos entendemos. Y para mucha gente esto es, ¿verdad? La innovación. El ir a estos eventos creo que nos abre la mente a opciones, inclusive a veces ver soluciones que nada tienen que ver con lo que estamos desarrollando, aplicados a otra industria, pero que solucionen también parte de lo que a veces nosotros estamos buscando. Entonces, creo que es muy valioso. Llegó un momentito, un ratito en donde de alguna manera como que me empalagué. ¿Y a qué me refiero? Vos dijiste el 99% de las startups que estaban allí tenían que ver con IA. Y sí, yo entiendo que hoy, vamos a ver, no necesariamente todo tenemos que ponerle IA. Pero definitivamente si no la aprovechamos, estamos desperdiciando algo. ¿Ok? Ahora, mi conclusión es, hay mucha solución con IA en una fase muy básica. Totalmente. Y tal vez mi problema más grande, voy a decirlo así, quizás no sea que sea una solución básica. Es que tengo la sensación de que el problema no está claro. Entonces es solucionar por solucionar, ofrecer por ofrecer, sin realmente tener un problema claro, un problema profundo sobre el cual desarrollar algo que pueda escalar exponencialmente. Sí, completamente. En realidad se siente, más que estar generando valor, se siente que es una presión, tal vez del lado de los inversionistas o del buscar capital, el poner el keyword AI en tu value proposition, ¿verdad? Todas eran, no sé, marketplace con AI, CRM con AI, ¿verdad? Y cuando hablas con ellos, te das cuenta que en muchos casos es una implementación básica, simplemente para poder decir que tienen AI. Son las que, cuando sale el siguiente modelo de cloud, mueren. Esas son, porque en realidad no están buscando una forma de generar valor único, ¿verdad? O ni siquiera están entendiendo el problema, y lo que están haciendo son herramientas, tareas, ¿verdad? Y las tareas son las que los modelos cada vez están automatizando más. Entonces, quedó clarísimo que la gran mayoría de startups lo que hacen es buscar cómo meterle un chat, ¿verdad? O algún modelo de AI. Un análisis sencillo, lo que sea para poder decir, pero cuando realmente, si tienes un poquito de conocimiento técnico y te pones a hablar con ellos, te das cuenta que lo que hicieron fue una melcocha, ¿verdad? Un Frankenstein de algo que ya tenían y no realmente
algo que genera valor único y que resuelve un problema. Entonces, fue muy interesante en realidad, fue muy interesante. El problema no es la IA, el problema no es cuántas soluciones o cuántos se está trabajando sobre esto, sino el no poder tener una conversación de más de 2 porqués, 3 porqués, ¿verdad? Porque ya llega un punto en donde no entiendes. Y creo que lo conversaba con un chico de Bossa Nova Ventures, y me decía, uno de los grandes problemas por los que descartamos startups es porque no saben explicar cuál es el problema, porque no saben comunicar qué es lo que están construyendo. Entonces yo creo que vale la pena prestar mucha atención a eso, principalmente para la parte del emprendedor. Es interesante, creo que la IA más bien hace más grande este problema. Claro, intensificado ha simplificado por un lado una cosa, pero digamos para quienes estamos metidos en esto, ha intensificado eso de que nos cuesta encontrar gente que realmente entienda los problemas y entienda qué es lo que está haciendo. Por ahí vi a una amistad que hizo un posteo, ¿verdad? Que antes de la IA habían ideas habían ideas y founders que estaban desarrollando cosas, ¿verdad? Y eran pocos founders. Hoy con la IA tenemos muchas ideas, muchos founders haciendo, pero sin entender el problema claro. Entonces por ahí va un poquito. Bien. Totalmente. Brian, ¿a dónde vas? Hablemos un poco de qué se viene estos meses. Ya yo tengo ahí un calendario de eventos a los que probablemente asista y otros a los que de verdad voy a asistir. Vamos a ver, con solo ir al Web Summit ya me contaron de que existe el Web Summit en Canadá, el Web Summit en Qatar. Me pareció interesante, me contaron que el de Canadá es más pequeño, pero hay muchísimos inversionistas. Hace poco estuve en el Costa Rica Tech Week, me pareció una experiencia increíble. Y viene Colombia Tech Week, Perú Tech Week, Dominicana Tech Week. Específicamente el Dominicana Tech Week nos invitaron, entonces definitivamente tenemos que ir porque son ambientes que generan muchísimo valor. Sí, imperdibles. Perú Tech Week, Colombia Tech Week, por ahí está Ecuador Tech Week, no voy a poder ir. Por ahí en Chile hay algunos, ahí vamos a acercarnos a los amigos chilenos. Pero bueno, un poco digamos del calendario, ahí vamos a seguir ampliando. Algunos imperdibles, Dominicana Tech Week, allá vamos a estar por seguro. Así que bueno, invitados también todos los que se quieran sumar. Vamos a hacer un zigzag, no en la calle. Vamos a hacerlo con unas preguntas que para nosotros son repetitivas, pero en realidad son bastante entretenidas porque las respuestas a mí particularmente me encantan. ¿Libro o podcast? Leo más de lo que escucho podcast. Últimamente no tengo tanto tiempo, pero libro, creo que definitivamente Creative Act de Rick Rubin. Él es un compositor excéntrico, loquísimo del mundo de la música, pero él enseña cómo aplicar esa creatividad en negocios. ¿Crear de cero o copiar? No, creo que esa es bastante fácil, de repente un poco contraintuitiva, pero diría que copiar. Copiar también lo tomo un poquito del arte. Uno empieza copiando y conforme va copiando va creando las habilidades y el conocimiento y descubriendo las oportunidades para innovar. ¿VR o AR? Yo diría que ni una ni la otra, pero sí utilizando AI. Cuando integras AI a estas plataformas, pasa de ser una experiencia bonita a una nueva forma de trabajar, de vivir, de divertir. Bien, Brian, aquí se van a sentar muchas personas y me gusta pedirle al invitado que deje una pregunta para el siguiente invitado. No vas a saber quién es, la persona que viene no va a saber que dejaste esta pregunta para él o para ella. ¿Qué pregunta le darías? Viniendo del Web Summit, creo que es interesante saber para esta próxima persona cuál es la historia más loca en un evento que se convirtiera en algo de mucho valor. Brian, qué bueno que aceptaste la invitación de ir a Web Summit Rio. Creo que esperemos poder ir a todos los demás también. Así es. Y bueno, espero que no sea la última vez que te sentes en esa silla y que más bien, totalmente, y que más bien pues
podamos volver, no sé, en un año, 2 años, no sé en cuánto tiempo, sentarnos y ver qué ha Claro. pasado en ese tiempo. Claro, total, me encantó. Muchas gracias por la invitación. Brian, gracias, Marco, por la idea.